capítulo 6, versículo 30. Marcos, capítulo 6, versículo 30. Vamos a leer algunos versículos. Agua purificada. Bien, dice la palabra de Dios. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas, y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 12 peces, entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque vos estás en este lugar. Y te rogamos que en esta noche puedas ministrar nuestros corazones como lo estuviste haciendo desde que vinimos a este lugar. Señor, vos estás en este lugar. Tu presencia, Señor, es real en tu iglesia. Señor, te damos libertad para que hagas como quieras en nuestras vidas. Te rogamos en el nombre de Jesús que puedas, Dios, ministrar y desafiar nuestros corazones. Dejamos todo en tus manos. Amén y amén. La historia es una historia muy conocida, la hemos escuchado, seguramente la hemos estudiado, nos han compartido cientos de veces quizás acerca de esta historia. El título que le puse a lo que quiero compartirles es: dadle vosotros de comer. Por eso vine con mi familia, con mi hija, vinimos todos, ¿no? Dadle vosotros de comer. Esta historia tiene una antesala, tiene un contexto, y están los versículos de este mismo capítulo 6, versículo 7. Dice la historia que Jesús comisiona o envía a sus discípulos de 2 en 2, les dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos y los mandó, y les dijo: no lleven absolutamente nada. Quiero que ustedes salgan, que tomen la palabra, el desafío que Dios le estaba haciendo a través de la vida de Jesús, que vayan hacia las regiones a compartir del amor de Dios. Les dio autoridad para sanar, les dio autoridad para libertar a los cautivos, a los endemoniados. Y les dijo: no quiero que lleven absolutamente nada, porque mientras ustedes vayan, el Señor les va a proveer, Dios les va a proveer. Y la historia cuenta desde el versículo 7 al versículo 13 todo lo que Dios hizo a través de estos hombres que eran casi como nosotros. Tenían limitaciones, tenían un montón de situaciones quizás no resueltas en su vida. Eran hombres que habían salido de un oficio y Dios los llamó a través de Jesús para ser sus discípulos. Otros, por ejemplo, en el caso de Mateo, era un cobrador de impuestos
que era odiado por los judíos y Dios, Jesús, lo llama para ser parte de ese grupo más íntimo del Señor. De esos 12 había gente que militaba en la política, que eran gente revolucionaria, y ahí estaba Dios llamándolos para ser parte del equipo de Jesús. Y mientras estos hombres se juntaron con Jesús, en esta ocasión, en el versículo 7, Jesús le dice: quiero que vayan hacia todas las regiones y que prediquen las buenas nuevas. ¿Sí? Y ha resultado en eso porque ellos vienen, y el versículo que nosotros leímos al comienzo dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y les contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Estaban maravillados, de todo lo que Dios había hecho a través de sus vidas. Cómo habían libertado a las personas, cómo los endemoniados eran libres por el poder de Dios, cómo no les hizo falta absolutamente nada en el trayecto, en el camino, en la obediencia de lo que Jesús le había dado. No necesitaron absolutamente nada y experimentaron en su vida el poder de Dios. Y llega este momento en el versículo 30 que nosotros acabamos de leer, cuando vuelven de todo este viaje, de esta experiencia sobrenatural de parte de Dios, y se juntan con Jesús y le empiezan a contar todo lo que habían experimentado, y Jesús le dice: quiero que nos tomemos un tiempo, quiero que vayamos a un lugar para que podamos descansar, quiero ministrar su vida, quiero que pasen un tiempo a solas conmigo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque era mucha la gente que iba y venía, era mucha la gente que seguía a Jesús y los discípulos estaban con Jesús, y el relato que nosotros acabamos de ver dice que no tenían tiempo ni para comer. No sé si alguna vez te tocó experimentar esta situación, que no tenés tiempo ni para comer, no tenés tiempo para nada. Entonces Jesús dijo: necesitamos relajarnos un poco, ir a un lugar desierto, estar tranquilo, quiero hablar con ustedes, quiero escuchar sus corazones, quiero ministrarles, y se fueron a una región para estar más tranquilos. Y mientras iban, dice que la gente estaba tan hambrienta de poder estar con Jesús que les siguieron a pie y llegaron antes que ellos. La gente estaba deseosa de poder pasar tiempo con Jesús y fue hacia la región a donde Jesús iba con sus discípulos, y llegaron a ese lugar Jesús para pasar un tiempo con sus discípulos a solas, para relajarse un poco del ministerio, para volver a recargar pilas. Y cuando llegan al otro lado, ¿con qué se encontraron? Con multitudes, con gente que deseaba pasar tiempo con Jesús, con gente que estaba desesperada por escuchar las enseñanzas que iban a transformar sus vidas, por gente deseosa de pasar un tiempo con aquel que podía transformar sus vidas. ¿Sí? Y lo primero que quiero compartirles de esto está en el versículo 34. Y es lo que tomaba para mi vida en este tiempo, los desafíos que Dios está trayendo para cada una de nuestras vidas, que somos la Iglesia de Cristo. Entramos en un tiempo, considero, de desafíos de parte de Dios. ¿Cuántos saben que Dios nos está desafiando más? ¿Sí? Recién decían que querían hablar 24 horas, ¿no? ¿Sí? Tremendo. ¿Sí? Dios nos está desafiando a buscarle cada día más, a estar con Él. ¿Por qué? Porque Él quiere llevarnos, ¿sí?, a experimentar cosas sobrenaturales. En el versículo 34 del capítulo 6 dice la historia: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Lo primero que quiero compartir en esta noche es que la compasión nos va a llevar a involucrarnos con los necesitados. La compasión nos va a llevar a involucrarnos con los necesitados. Después de mucha actividad, después de una tarea ardua seguramente para los discípulos, Jesús les propone ir a descansar, a relajarse, ¿sí?, a pasar un tiempo. Dijimos que la historia dice que no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y Jesús los invita a poder pasar un tiempo, ¿sí?, de relax, de poder escucharlo, de poder recibir enseñanzas. Pero cuando llegan al otro lado, se encuentran con una multitud. Y la pregunta que me hacía yo: ¿qué veo yo cuando veo
la necesidad, cuando veo a las multitudes? ¿Qué pasa en mi corazón cuando veo la necesidad? El versículo 34 dice que Jesús sale, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. La compasión en nuestros corazones te va a llevar a incomodarte, te va a llevar a involucrarte con los más necesitados. ¿Cuántos quieren ser el reflejo de Cristo? ¿Se escucha, no? ¿Cuántos quieren ser el reflejo de Cristo? Cada vez que nosotros adoramos a Dios o le cantamos, siempre solemos decir que queremos ser como Él, ¿sí o no? Juan el Bautista decía algo interesante: necesito menguar, ¿para qué? Para que Cristo siga creciendo en mi vida. Y si Cristo sigue creciendo en mi vida, lo que va a haber en mi corazón es compasión. Y la compasión te va a llevar a involucrarte con la necesidad. Cuando Jesús vio a la multitud, cuando Jesús vio a ese gentío, cuando Jesús vio a toda esa gente en masa que venía para estar con Él, no dijo: oh, otra vez esto con los mismos problemas, con las mismas necesidades. Yo había diagramado, había planificado un tiempo para pasarla solo con mis discípulos y miren toda esta gente. Sin embargo, cuando Jesús sale y vio a la multitud, dice que tuvo compasión, miró a la multitud y vio la necesidad y sintió justamente esto, la necesidad de pasar tiempo con ellos y de enseñarles muchas cosas. Usted y yo tenemos principios que pueden transformar vidas, que pueden cambiar historias, que pueden revertir quizás el rumbo de una vida que no tiene esperanza en esta tierra. Usted y yo hemos conocido a Jesús que nos ha transformado, y si tenemos a Jesús en nuestros corazones, cuando veamos la necesidad, algo va a pasar en nuestros corazones que nos va a impulsar a involucrarnos con la necesidad, con los necesitados. Necesitamos tener compasión en nuestros corazones. Compasión es padecer con otro. Es la capacidad de asumir como propio el sufrimiento de los demás. Virtud humana que lleva a sentir pena por los sufrimientos o dificultades ajenas y en general por todas las situaciones del prójimo ante las cuales se reacciona con afecto, tolerancia, simpatía y deseos de ayudar y compartir. Estas son algunas definiciones que encontré y que me gustaron, por eso las puse. Pero pregunto, ¿qué hay en nuestros corazones cuando vemos a personas que están sufriendo? Cuando vemos a familias que se caen a pedazos, cuando vemos a jóvenes que no saben qué hacer con su vida, cuando vemos a los necesitados, ¿qué pasa en nuestros corazones? Jesús reina en nuestras vidas, hay compasión en nuestros corazones que nos llevan a involucrarnos con la necesidad. Saben que yo siempre le digo al Señor que quiero ser como Él y me lleno la boca y por ahí me hago el poeta. No soy de cantar, se salvar, pero siempre trato de tener ese tipo de relación con el Señor, de decir: Señor, quiero ser como vos. Pero a veces veo la necesidad y digo: otra vez este tipo no cambia más. Hace un tiempo tengo un familiar que tiene problemas de adicciones. Está viviendo en otro lado, vive en Buenos Aires, pero hace unos días vino a San Nicolás. Y me escribe por las redes sociales porque no tenía mi teléfono y me dice: primo, necesito hablar con vos. Y cuando, yo le respondo que necesitaba, cómo estaba, dice: ¿puedo ir a tu casa? Y ahí entró un dilema en mi corazón. ¿Qué hago? Otra vez la misma historia. ¿Sí? No sé si alguna vez trataron con una persona con adicciones, pero son muy demandantes, tienen una necesidad de urgencia a veces y no miden tiempo, horario y demás. ¿Sí? En cualquier momento del día puede decir: hey, necesito hablar con vos. Y llegó ese momento y le digo: venite que quiero, venite a casa. Vino para mi casa y empezó a contar un montón de situaciones. Y se empezó a alterar y empezó a manifestar emociones que yo digo: yo soy súper tranquilo. Y llegó excepto cuando mi hija se porta mal.
Y empezó a estar un poco efusivo. Yo digo, ¿qué hago? Digo, pará, relájate, sentate, ¿qué te pasa? Vos podés identificar el problema, podés ver lo que te está pasando, sabés que esto hace mal, sabés que esto está alterando tu manera de pensar. Y empecé a hablar con él y empezó a contarme un montón de cosas, y lo único que me salió a hacer en ese momento es darle un abrazo. Y empezó a llorar, ¿sí? Y bueno, se fue un poco más relajado, pero la situación no era sencilla. A veces la necesidad del otro te va a hacer que mires para un costado. Pero si vos otra vez con esta situación, ¿cuándo vas a madurar? ¿Cuándo vas a crecer? Pero quiero decirte que si Jesús reina en nuestros corazones, el Señor te va a ayudar a involucrarte con la necesidad, a poder darle un abrazo a aquella persona que está sufriendo, a poder darle una palabra de esperanza. Jesús dice, el versículo 34, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hay cosas que Dios ha marcado en tu corazón que van a servir de enseñanza a otros para que su vida pueda ser modificada, para que su vida pueda ser transformada por el poder de la palabra. Si tenemos a Jesús, necesitamos tener compasión. Tener a Jesús debería ser un sinónimo de tener compasión con los que sufren, con los que más necesiten. Tenemos y necesitamos tener el corazón de Jesús en nuestras vidas, porque la compasión nos va a ayudar a involucrarnos con la necesidad de la misma manera que lo hizo el Señor. Y si querés hacer una evaluación de tu vida, ponete a pensar, ¿realmente Cristo reina en mi corazón? ¿Realmente Jesús es el centro de mi vida? Y cuando veas la necesidad o cuando el Espíritu Santo te incomode para que hagas algo por el otro, ahí te vas a dar cuenta de que realmente la persona de Cristo está siendo formada en nuestras vidas. La compasión, ¿sí? La necesidad te va a hacer involucrarte. La compasión te va a ayudar a involucrarte con los que más sí están necesitando en este tiempo. Lo segundo que quiero que veamos en esta noche es que la razón muchas veces nos impide experimentar lo sobrenatural. La razón nos impide experimentar lo sobrenatural. Versículo 37 al 40 dice, respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. ¿Sí? Entonces, lo segundo que quiero compartir en esta noche es que muchas veces la razón nos impide experimentar lo sobrenatural. Jesús siempre nos quiere llevar a nuevos desafíos. Jesús siempre nos quiere llevar a nuevos desafíos. Pero ¿saben cuál es el problema muchas veces? Que la razón impide que podamos experimentar lo sobrenatural. Imaginen la secuencia de historia que estamos viendo. Jesús invita a sus discípulos a estar en un lugar relajado porque quería estar con ellos después de que los discípulos habían experimentado lo sobrenatural de Dios. Habían libertado a personas que estaban endemoniadas, no tuvieron necesidad de nada en el camino. El versículo 7 al versículo 13 nos habla de esto. Jesús les dijo, no lleven nada, lleven lo necesario, porque el Señor les va a proveer de todo. Van a tener autoridad y experimentaron lo sobrenatural mientras obedecieron a Jesús. Y cuando volvieron, le cuentan toda esta experiencia. Jesús los invita a retirarse y a estar un poco más relajados. Y cuando llegan, se encuentran con esta multitud. Jesús, el primer punto que vimos, vio la necesidad y se involucró, porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Y tuvo la necesidad de enseñarles cosas que iban a cambiar su vida. Pero después invita a sus discípulos
a que ellos mismos les den de comer a una multitud. ¿Qué dijeron los discípulos del Señor? Cuando Jesús los invita a que ellos le puedan dar de comer, los discípulos, a través de la razón, a través de la lógica, a través de todo lo que nosotros hubiéramos hecho, dicen que le demos de comer a esta cantidad de personas. No bastaría con 200 denarios. 200 días de trabajo no alcanzarían para que nosotros le pudiésemos dar de comer a esta multitud. Jesús, siguiendo con la misma lógica y el raciocinio de sus apóstoles, les dice algo. Quiero que vayan y vean qué recursos tenemos para darle de comer. Los apóstoles vienen y le dicen, tenemos 2 peces y 5 panes. Serían hasta ese momento usando ¿qué? La razón. La razón nos impide experimentar lo sobrenatural. La razón nos impide experimentar que Dios puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros esperamos. Dios puede revertir cualquier lógica humana, pero hasta este momento los discípulos estaban usando la razón, la lógica, todo lo que nosotros hubiéramos hecho. Jesús sigue en esta dinámica de la lógica y de la razón con sus discípulos y les dice, quiero que hagan algo. Ya sabemos con lo que contamos, ya sabemos el presupuesto que tenemos. Tenemos 5 panes y 2 peces. Hasta ese momento los discípulos dicen, con esto no comemos ni siquiera nosotros. Pero bueno, el maestro nos manda a hacer otra cosa. ¿Qué quiere que haga? ¿Que hagamos? Que agrupemos la gente. ¿De cuánto? De 50 en 50 y de 100 en 100. O sea que los discípulos se seguían enfrentando, ¿sí?, con la lógica y la razón. Imagínate esta situación. Que Jesús te haga un desafío y que te diga, bueno, ahora quiero que agrupes a la gente. Y vos veas que cada vez parecen más. Porque todos juntos es una cosa. Pero cuando los empezás a separar de 50 en 50 o de 100 en 100, se hace un poco más extensa, ¿sí?, la ocupación del lugar. ¿Sí o no? Entonces los discípulos empezaron a ver quizás un gentío inalcanzable. Y empezaron a ver a través de la razón que su presupuesto, 5 panes y 2 peces, no alcanzaba para absolutamente nada. Entonces Jesús les hace este desafío. Jesús quiere llevarnos a un desafío en nuestras vidas, a que podamos romper con la lógica y la razón para poder experimentar lo sobrenatural. Entonces Jesús nos estaba llevando a un tiempo de desafío. Jesús quiere que nosotros podamos romper con la lógica, con la razón, para entrar en un terreno de lo sobrenatural. Jesús le dijo, dadle vosotros de comer. Jesús todo el tiempo nos está desafiando a, ¿por qué no vas a orar por tal persona? ¿Por qué no vas a orar por aquella necesidad? ¿Por qué no vas y te consagrás a Dios con la familia? Porque Dios quiere usarte. Y automáticamente lo que sale, lo que surge de esos desafíos de parte del Señor es tu presupuesto. ¿Con qué contás? Mi presupuesto es esto. No me alcanza para absolutamente nada. ¿Qué puedo hacer yo por otros si ni siquiera puedo con mi propia vida? ¿Qué puedo hacer para involucrarme con la vida del otro si ni siquiera puedo solucionar esto? ¿Cómo puedo orar por la enfermedad de otro para que reciba sanidad si yo estoy en un proceso que no sé qué va a pasar con mi vida? ¿Cómo puedo hablar de familia, de que Dios restaura, de que Dios trae paz al hogar, si mi vida me dice otra cosa? A veces nos chocamos con nuestro propio presupuesto y la lógica y la razón te dicen, es imposible, no te involucres, no tomes el desafío, quédate en donde estás. ¿Para qué te vas a incomodar? ¿Para qué vas a hacer tal o cual cosa? ¿Para qué vas a empezar a estudiar? Hay un gran desafío en estos tiempos, como decía el pastor Juan, de que tenemos un comienzo de año lectivo. Y muchos de nosotros nos encantaría conocer cada día más a Dios a través de su palabra, ¿sí o no? Pero tu presupuesto muchas veces, ¿qué te dice? Pero yo ni siquiera sé cómo es 2 más 2. Y ella siempre me gasta porque me dice rápido, 8 por 6. Todavía no sé cómo me agarra el celular. A veces nuestro presupuesto intelectual nos dice, mejor que
quédate en el molde. ¿Para qué vas a empezar un desafío? No sé qué les habrá pasado a los Meyes cuando tomaron el desafío de entrar en la facultad, de hacer una carrera universitaria. No sé qué habrá pasado en sus mentes o en sus corazones, pero algunos pueden decir, y en el caso de los chicos, no hablé con ellos, pero yo voy a tomar el desafío porque Dios está en mi vida. Y aunque el presupuesto, aunque la razón o la lógica me quieran indicar algo, que me quieran decir, quédate en el molde, no tomes el desafío, una carrera quizás larga, son muchos años de estudio, la estadística dice tal o cual cosa. El Señor quiere que rompamos con la razón o con la lógica y que entremos en un terreno para poder experimentar lo sobrenatural. Los discípulos de Jesús, que versículos anteriores, versículos 7 al 13, habían experimentado el poder de Dios en sus vidas, habían orado por enfermos, habían sanado, habían libertado personas que estaban endemoniadas, habían sanado, habían compartido los principios de Dios con mucha gente y vieron el poder de Dios actuar en sus vidas. Días posteriores, cuando Jesús le hace un nuevo desafío y les dice, dadle vosotros de comer, cayeron nuevamente a razonar todas las cosas. Dijeron, es imposible, no tenemos presupuestos, tenemos 5 panes, tenemos 2 peces, hay un montón de gente, ni siquiera esto alcanzaría para nosotros, pero Dios quiere que rompamos con la razón porque eso impide muchas veces que nosotros experimentemos lo sobrenatural. No te ajustes a tu presupuesto, no te ajustes, ¿sí?, a tus habilidades. Ajustar el desafío que Dios te está haciendo a lo que Él es posible, a lo que Él es capaz de hacer a través de tu vida. Ajustar todo lo que Dios te desafía en este tiempo, no a tu razón, sino a lo que Dios puede hacer en tu vida. Necesitamos tomar el desafío, necesitamos romper con todas las estructuras en nuestros pensamientos que nos impiden experimentar lo sobrenatural de Dios. Hace mucho tiempo que estoy en la misma situación. Hace mucho tiempo que estoy experimentando esto en mi vida, en mi corazón, en mis pensamientos. ¿Para qué tomar desafíos? ¿Para qué pensar que Dios puede transformar la familia, mi vida, mi economía, lo que sea? La razón muchas veces te va a llamar y te va a decir, quédate tranquilo, no te emociones, quédate con lo que sos, porque es imposible que tomes desafío, es imposible que puedas darle de comer a otras personas, porque muchas veces no puedes encontrar alimento para tu propia vida. Muchas veces te sentís tan vacío que ni siquiera tenés para darle a otros. La razón todo el tiempo te quiere llevar a ese terreno, te quiere llevar a que no puedas experimentar lo sobrenatural de Dios. Los discípulos de Jesús tenían un presupuesto, pero Jesús quería que ellos puedan salir de ese presupuesto para poder experimentar lo sobrenatural de Dios. Lo tercero que quiero compartirles en esta noche es que la confianza en Dios nos abrirá las puertas de lo milagroso. La confianza en Dios nos abrirá las puertas de lo milagroso. Versículo 41 dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5.000 hombres. La confianza en Dios nos abrirá las puertas de lo milagroso. Jesús estaba en la misma situación que sus discípulos. Jesús caminó entre nosotros como hombre, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Muchas veces tenemos la idea de que Jesús, ¿sí?, si bien era Dios, 100% Dios, pero 100% hombre también, en la tierra caminó de la misma manera que sus discípulos. La gran diferencia obviamente fue la relación de Jesús con el Padre. Todo lo que decía o lo que hacía Jesús
¿sí? Él decía, yo todo lo que hago es porque lo voy a hacer a mi Padre y por eso hago, digo tal o cual cosa porque mi Padre dice tal o cual cosa, y tenía una relación personal con el Padre que lo llevaba a actuar como actuaba en la tierra. Pero Él caminó entre nosotros con las mismas limitaciones y bajo las mismas leyes que los discípulos. Entonces Jesús también vio el mismo presupuesto que sus discípulos, vio la misma situación que sus discípulos, vio a la misma cantidad de gente que sus discípulos, pero Él tuvo su confianza siempre puesta en el Padre. Entonces, la confianza en Dios nos abrirá las puertas de lo milagroso. Y esto es lo que hace Jesús ante este desafío. Jesús lo que primero hace es tomar los recursos reales con los que contaba. ¿Con qué contamos? Con 5 panes y 2 peces. Jesús no tenía una panadería en el desierto. Jesús tenía lo mismo que sus discípulos, 5 panes y 2 peces. Él estaba sujeto a la misma realidad que sus discípulos, pero actúa de una manera diferente. Lo que Jesús hace al recibir ese presupuesto, al recibir esos 2 panes, ¿sí? Y esos 5 panes y 2 peces, lo que Jesús hace es levantarlo, ¿sí? Y darle gracias a Dios. Levantando sus ojos al cielo, dice que bendijo los recursos que tenía, ¿sí? Y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y la pregunta que me hacía es, ¿dónde está puesta mi confianza? ¿En dónde yo deposito mi confianza? ¿En lo que poseo? ¿En lo que tengo? ¿O en lo que Dios puede hacer con la escasez o el recurso con el cual cuento? Jesús tomó los recursos reales, 5 panes, 2 peces, los bendijo, le da gracias a Dios. Y esa gratitud del corazón de Dios y saber que Dios podía revertir cualquier situación hizo que lo sobrenatural aconteciese en ese lugar. Entonces necesitamos desarrollar confianza en Dios. Creer que Dios, con el presupuesto que tenemos en este tiempo, el que sea, la intelectualidad que tengas, el tiempo que tengas, la salud que tengas, los recursos que poseas, todo lo que tengas, dale gracias a Dios por lo que Él te ha dado y el Señor te puede asegurar que te va a llevar a experimentar lo sobrenatural. Dice el salmista, Salmo 121, versículo 1 y 2, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El gran desafío que el Señor nos hace en este tiempo es que podamos poner toda nuestra confianza. Él nos va a sorprender. Él nos va a sorprender. No te centres en el presupuesto que tienes en este tiempo. Quizás digas, tengo 5 panes y 2 peces. Ni siquiera alcanza para mi familia. Tengo la primaria. Tengo el secundario incompleto. No tengo recursos, no tengo trabajo. Pero si el Señor te llama, si el Señor te desafía, si no te ajustes a tu presupuesto, ajustate a los principios del cielo, porque Dios te va a ayudar a experimentar lo milagroso y lo sobrenatural. El Señor desea en este tiempo que como hijos de Dios, como iglesia, le podamos creer a Él. La razón te va a decir, quédate tranquilo, quédate así como estás, no tomes desafío, pero Dios quiere que rompamos con esa lógica, que rompamos con esa estructura, que podamos rendir nuestros presupuestos al Señor, porque el Señor quiere que tengamos confianza en Él, porque vamos a experimentar lo sobrenatural. Yo te voy a invitar a que te pongas en pie en esta noche. Quizás todo lo que escuches en este tiempo es un año electoral, es un año de desafíos, es un año donde vamos a encontrar
un montón de complejidades y en el medio estamos nosotros, están las personas. Y vas a pensar, ¿qué vendrá para mi nación? ¿Qué vendrá para mi país? ¿Qué vendrá para mi economía? ¿Qué puedo hacer, Señor? Y quizás tomes todos los desafíos y los ajustes a tu presupuesto. Pero en este tiempo, el Señor quiere que demos un paso más. Que podamos involucrarnos, que podamos ver más allá de nuestro propio ombligo. Jesús vio la necesidad, vio la multitud y los vio como ovejas sin pastor. Porque había compasión en su corazón. Y se acercó a la multitud y estuvo con ellos y les enseñó. Tener a Jesús es sinónimo de tener compasión por los necesitados. Es involucrarnos. Pero bueno, usted me puede decir, yo no puedo por mi vida, ¿cómo me voy a involucrar con la necesidad del otro? Si Cristo está en nuestras vidas, vamos a tener eso en el corazón, por el que la compasión te llevará a involucrarte con los necesitados. Pero cuando te involucres vas a tener desafíos de parte de Dios. Y quizás Jesús te diga, dadle vosotros de comer, dadle vos de comer. Y tu razón, tu lógica te va a decir no puedo. Tu lógica te va a decir no, mi presupuesto alcanza para esto, no alcanza para más, no puedo, mi familia está así, ¿sí? Mi vida está de esta manera, no tengo presupuesto para lo que Dios me está llamando a hacer. Pero quiero decirte que la razón te va a impedir experimentar lo sobrenatural. Los discípulos que habían experimentado lo milagroso de parte de Dios, versículos anteriores, ante el desafío del Señor dijeron, no podemos. Vieron los recursos que tenían y dijeron, no podemos hacer nada con eso. Pero el paso siguiente es que todo lo que tengas lo puedas consagrar a Dios, porque tu confianza en Dios te abrirá las puertas de lo sobrenatural. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, alzó sus ojos a los cielos y le dio gracias a Dios. Jamás Jesús dudó de que podía alimentar esa multitud. Y lo más sorprendente de esto es que no lo hizo Jesús, sino lo hizo a través de sus discípulos. Él llamó a sus 12 discípulos, partió el pan que había dado gracias al Señor y le empezó a dar a esos mismos hombres que habían hecho un cálculo racional de la situación y dijeron no se puede. Después tomaron el recurso que Jesús le había dado y quizás a uno le tocó un pedazo de pan más grande que a otro, porque eran 5 panes y eran 12 discípulos. Entonces me imagino, no sé, la vida de Mateo con una fracción de ese Felipe, de ese pan, de esa flautita. ¿Qué puedo hacer con esto? Pero ahí empezó a trabajar en el corazón de sus discípulos el punto es de que estamos hablando. Yo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer con este recurso que quizás no alcanzaría para mi vida. Y mientras tomó el desafío y avanzó y le dio gracias a Dios, me imagino la vida de Mateo compartiendo el primer pedazo de pan y empezó a darle a la hermana, y el milagro empezó a suceder ¿en dónde? En sus propias manos. Mientras obedeció y no se ajustó al presupuesto que él tenía, sino que ajustó lo que tenía a los principios del cielo, empezó a repartir y empezó a alimentar, y la historia termina que recogieron 12 cestas llenas de alimento cuando en un principio no alcanzaron ni siquiera para ellos. Muchas veces ¿sí? La razón te va a dejar afuera de experimentar lo sobrenatural, pero la confianza en Dios te va a llevar a experimentar ¿sí? Lo milagroso, va a abrir las puertas de lo milagroso. El que tiene el presupuesto en sus manos es cada uno de ustedes. Yo tengo mi propio presupuesto, ustedes tienen su propio presupuesto, ustedes saben con lo que cuentan, ustedes saben qué tipo de vida tienen, la familia que tienen, las limitaciones con las cuales cuentan, pero todo eso ajustados a los principios del cielo pueden hacer grandes cosas. El libro de los Hechos nos habla que la gente era sorprendida por lo que hacían los apóstoles de Cristo. Y decían esto, pero ¿cómo pueden esto revolucionar nuestra tierra? Si estas personas no tienen capacidad, son del polvo y sin letra, gente limitada, gente sin preparación, gente que ni siquiera sabemos cómo llegó a este lugar. Pero eran sorprendidos
arrepentidos. Y también dice el libro de los Hechos, y le reconocían que habían estado con Jesús. La gente, los apóstoles, que habían ajustado sus presupuestos a los principios del cielo, revolucionaron toda Jerusalén. ¿Por qué? Porque sacaron de lado su razonamiento humano y dijeron: nuestra confianza está puesta en Dios, el creador de los cielos y la tierra. Él puede hacer cualquier cosa con gente que consagra su vida a Él. Y en este tiempo Dios quiere traer un nuevo tiempo en nuestras vidas. Y no importa con lo que cuentes. Quiero insistir con esto: no importa tu presupuesto, no importa las limitaciones. Necesitamos ajustar lo que tengamos a los principios del cielo y darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios por tu familia. Yo te voy a invitar a que puedas pasar al altar, pero antes que puedas poner delante de Dios tu presupuesto, que puedas decir: Señor, cuento con esto, tengo esta capacidad intelectual, tengo esta preparación teológica, tengo estos recursos, mi familia es así, y que todo eso le puedas derretir y le des gracias a Dios. Señor, gracias por lo que tengo, porque a través de esto vos te vas a glorificar. Yo quiero que pasemos al altar en esta noche.